Bienvenidas al podcast Caminando entre Páginas. Pues continuamos caminando entre las páginas del libro Chicas Sabias en un Mundo Salvaje y hoy hablaremos del punto de contraste número 10. Conducta sexual. La chica salvaje es impura y deshonrosa y le besó, nos dice Proverbios 7:13. Mientras que la chica sabia es pura y honorable, controla su cuerpo en santidad y honor y no agravia a su hermano. Primera de Tesalonicenses 4, del 4 al 6. La chica sabia es pura y honorable, controla su cuerpo en santidad y honor y no agravia a su hermano. La cultura ha puesto al sexo en un pedestal al que nos pide mirar, buscar y practicar si deseamos encontrar la felicidad y la autorrealización. Ahora tenemos gurús hablando del sexo por todas partes. En las escuelas se han implementado talleres, pruebas piloto que apoyen la llamada educación sexual. Tristemente, la iglesia no se ha escapado de esta ola de pensamiento. A mí en lo particular, me gustó la manera en que nuestra autora expuso el tema. Lo que haremos en esta sección va a ser ir a las preguntas que se encuentran al final del capítulo y voy a responder o voy a compartir algunas de las respuestas a estas preguntas. Antes de iniciar la sección de preguntas y respuestas de ese capítulo, quiero que recordemos algo que creo que muchas veces pasamos desapercibido y es la realidad de que somos seres espirituales. Fuimos creados para glorificar a Dios, para conocerlo, para disfrutar de Él, para relacionarnos con Él. Esto nos hace seres espirituales y la sexualidad es un asunto espiritual. No hay una cosa en la vida que no sea un asunto espiritual. Todo lo que hagamos en nuestras vidas tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver con la esencia de cómo fuimos creados y para quién fuimos creados y por lo tanto cómo vivimos en relación a aquel para quien fuimos creados y fuimos creados para deleitarnos en Dios, para conocer a Dios, para disfrutar de Él, como lo dice la Confesión de Westminster. Iniciamos ahora con las preguntas y en la primera pregunta sería bueno que se hagan la encuesta, que sí salgan y que pregunten por lo menos a 10 personas por qué Dios creó el sexo y puedan registrar las respuestas que las personas les dan. Bueno, en la primera pregunta yo sí hice eso. Estuve platicando con algunos compañeros de trabajo, con algunos amigos y las respuestas que me dieron fue, la que se repitió más fue para reproducirnos. Me dijeron, el sexo fue creado para que nos reprodujéramos como raza. Las otras dos respuestas que encontré, para relacionarte de una manera diferente con tu pareja, y la otra respuesta fue para disfrutar de otra persona. Esas fueron las respuestas que recopilé de esta primera pregunta. Me llamó mucho la atención que una de mis compañeras de trabajo, que no es cristiana, ella se quedó pensando cuando yo le pregunté, ¿para qué crees que existe el sexo? Y ella me dice, bueno, yo creo que el sexo existe pues para procrear, me dice, porque yo necesitaba, yo sola no puedo ser mamá, yo necesito de otra persona del sexo opuesto para que me pueda embarazar y para que yo pueda tener a mi bebé, me decía ella me contaba, dice, lo más bonito que me ha sucedido es ser mamá. Es una cosa asombrosa, me decía, y recién ella había concebido ya a su bebé y entonces ella dice, esto es lo más maravilloso que me ha pasado y yo no podría tenerlo si no existiera el hombre. Eso fue algo que dio pauta a una conversación sobre el evangelio, muy buena nuestra conversación que tuvimos en ese momento con mi compañera de trabajo, de cómo Dios nos había creado y había diseñado nuestros cuerpos de tal manera que se complementara el uno con el otro. Y en este capítulo lo que la autora va a hacer es enseñarnos cómo esa unión entre un hombre y una mujer son una sombra del evangelio, son una sombra de la unión que existe entre Cristo y la iglesia. Vamos a la pregunta número 2. Según las páginas 152 a la 153 se nos pregunta, ¿por qué creó Dios el sexo? Nuestra autora a lo largo del capítulo habló muchísimo de esto. Lo que yo haré en este momento va a ser mencionar básicamente algunos de los puntos que la autora mencionó y que son muy buenos. Y creo que esto daría para sentarnos a platicar no solamente una hora, sino muchísimo más tiempo y espero a ustedes les pueda servir y las pueda animar nuevamente a ir y comprar el libro y estudiarlo junto con un grupo de señoritas, de mujeres en sus
grupos pequeños, no lo sé. Creo que es un libro que no solamente debiera ser leído por mujeres, sino también por hombres. Dios creó el matrimonio y el sexo para manifestar la unión de Cristo y la Iglesia en un pacto indivisible. Y aquí vamos a tocar algunos puntos. Primer punto, el matrimonio implica unión. La unidad del varón y la mujer es una imagen terrenal que nos ayuda a entender la unidad de Dios. Juan 10:15, versículo 30-38, capítulo 14, versículo 20 y capítulo 17, versículo 11 nos hablan de esta realidad. Si el matrimonio implica unión entre un hombre y una mujer, es la unión y es la unidad que existe dentro de la Trinidad. La unión que existe o que debe existir en un matrimonio es una sombra de la unidad que existe dentro de la Trinidad. Y creo que cuando vamos entendiendo cómo nuestra vida es una sombra del Evangelio, de la relación que Cristo tiene con la Iglesia, de la relación que existe dentro de la misma Trinidad, nos cambia todo el pensamiento y de alguna manera empieza a modificar nuestro comportamiento con otros. Vamos al siguiente punto. El matrimonio implica comunión. El acto físico consuma su intimidad emocional y espiritual. La expresión una sola carne expresa la idea que dentro del pacto del matrimonio, el marido y la mujer se conocen de una forma íntima de todas las maneras posibles. Esta comunión da testimonio de la intimidad espiritual que existe dentro de la Trinidad. Esto lo podemos encontrar en Juan 10:15, versículo 30, versículo 38, 14:20 y 7:11. El matrimonio implica compromiso. El hombre se compromete a abandonar a todos los demás, a aferrarse a su esposa. El término significa adherirse de forma permanente. El compromiso es me adhiero a esa persona de forma permanente y me aferro a esa persona. Dos individuos se unen de forma indivisible. Esa unión indivisible da testimonio de la unión entre Dios Padre y Dios Hijo. Y esto lo podemos encontrar en pasajes como 1 Corintios 8, del versículo 4 al 6, y Juan 17:11 y Colosenses 1:18. En conclusión, Dios creó el sexo para que un hombre y su mujer pudieran exhibir y disfrutar de su unión, para que sus cuerpos físicos pudieran dar testimonio de una unión espiritual, sobrenatural y legal que ha tenido lugar. La unidad física habla de un acto inquebrantable. Como ya lo dijimos antes, todo lo que Dios hizo tiene propósitos. Todos son sombras del Evangelio. Sin estas cosas, dice nuestra autora, el matrimonio, el sexo, la familia, la masculinidad, la feminidad, no tendrían sentido. Sin estas cosas, nos gustaría mucho entender conceptos como el deseo, el amor, el compromiso, la fidelidad, la infidelidad, la lealtad, los celos, la unidad, la intimidad, el matrimonio, el pacto y la familia. Tal vez nosotras las solteras estemos pensando, yo no puedo dar testimonio de esto porque no estoy casada. Hemos de entender que Dios no nos está pidiendo que demos esta clase de testimonio, pero sí nos está pidiendo a nosotras que tengamos la pureza, porque es de esa manera que nosotras contamos el Evangelio. Manteniéndonos puras, damos evidencia que esperamos al verdadero novio, al que será nuestro esposo por la eternidad. Ya no habrá sombras. El Evangelio será vivido en su plenitud. En esa espera y en esa pureza, nosotras podemos experimentar la fidelidad, el amor, el deseo, la lealtad, los celos, la unidad, la intimidad. En esa espera y en esa fidelidad, nosotras podemos experimentar todo lo que los matrimonios pueden experimentar en su unión. Pasamos a la pregunta número 3. Dado el significado bíblico del sexo, ¿por qué es incorrecto que un hombre y una mujer que no sean matrimonio tengan intimidad física? Mi respuesta es, porque niegan la relación entre Cristo y la Iglesia, y la relación entre Dios Padre y Dios Hijo, y niegan la naturaleza espiritual con la que han sido creados. Pregunta número 4. ¿Cómo honra la mujer soltera el verdadero significado del sexo por medio de su conducta sexual? Manteniendo la pureza física y mental. Creo que honramos nuestra soltería y honramos el significado del sexo y honramos a nuestro Dios manteniendo pureza no solamente física, sino también mental. Esperando
poder disfrutar del sexo dentro de los límites del matrimonio. Y me refiero a la pureza mental, porque nos abstenemos de la pornografía, de música sensual, de chistes sensuales, de pláticas sensuales que nos inviten a cometer actos como la masturbación o a cometer actos como estar con una persona sexualmente en intimidad que no sea nuestro cónyuge, porque pues necesitamos nosotras las solteras mantener una pureza física y mental, y para esto hemos de ser muy, muy cuidadosas. La autora toca puntos y da consejos muy buenos en este capítulo que les recuerdo, si queremos ser beneficiadas de estos consejos, pues compremos el libro. Y no me están pagando para promocionar este libro, pero creo que es un libro muy bueno que nosotras pudiéramos aprovechar y pudiéramos disfrutar, y no solamente disfrutar, sino que podemos tomar cada consejo, practicarlo y cosechar el fruto de vida que podemos obtener de tomar consejo. Pregunta número 5. ¿Cómo honra a la mujer casada el verdadero significado del sexo por medio de su conducta sexual? Mi respuesta es, teniendo una sexualidad plena solo con su marido. Hago énfasis porque ciertamente en muchas ocasiones se ha caído a la pornografía para excitarse, a la masturbación. Dice la pregunta número 5, ¿cómo honra a la mujer casada el verdadero significado del sexo por medio de su conducta sexual? Bueno, me limitaré simplemente a decir, teniendo una sexualidad plena con su marido. En la pregunta número 6 dice, el curso intensivo de Pablo a los creyentes de la iglesia de Tesalónica en conducta sexual básica se encuentra en 1 de Tesalonicenses 4 del 1 al 8. Y pues la autora nos hace que vayamos al capítulo, que lo leamos, y después nos da una rúbrica aquí donde nos dice del 1 al 10, que nos pongamos una calificación, cuánta conducta sexual hemos tenido, donde 10 es hemos sobrepasado, hemos llegado al límite, y el 1 es creo que no he tenido una conducta tan sensual. Voy a leer el pasaje y después voy a leer la rúbrica para que nosotros nos califiquemos, y creo que esta sería una muy buena dinámica en un grupo de lectura donde podamos compartir nuestra calificación, podamos confesarnos unas a otras algunos de nuestros pecados y podamos orar unas por otras, no juzgándonos, sino orando y buscando y estimularnos al amor, a las buenas obras, a la santificación. Dice, 1 de Tesalonicenses 4 del 1 al 8. Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modelo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos, que no conocen a Dios, que nadie perjudique a su hermano ni se apoye de él en este asunto. El Señor castiga todo esto. Como ya les hemos dicho y advertido, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. 1 de Tesalonicenses 4 del 1 al 8 en la versión NBI. Ahora vayamos a la rúbrica. Recuerda, nos calificamos. Primer aspecto. Me he abstenido de la inmoralidad sexual en cada pensamiento, palabra y hecho. Colócate una calificación. Segundo aspecto. Continuamente procuro un estándar más alto de impureza y mejorar la forma en que mi conducta sexual cuenta la historia del Evangelio. Colócate una calificación. Tercer aspecto. He controlado mi cuerpo en santidad y honor. Establece una calificación. No he defraudado sexualmente a los hombres. No he coqueteado de forma inadecuada con ellos, ni me he vestido de forma sugestiva, tentándolos u ofendiéndolos. Y último aspecto. No he descuidado la importancia de mi conducta sexual. Mi sexualidad refleja con precisión la historia del Evangelio. Si somos honestas, creo que tendremos una calificación no muy buena, no muy positiva. Creo que podemos mirar cómo hemos deshonrado al Señor, y creo que es un buen momento para que en grupo podamos orar
interceder, arrepentirnos, estar a cuentas con el Señor y continuar caminando en este proceso maravilloso de santificación al que el Señor nos ha llamado. La pureza sexual requiere autocontrol. Dios nos ha dado dominio propio. Dios nos ha llamado a huir de las pasiones juveniles. Recordamos el consejo de Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 1:9 y 2:22. Dios nos ha dicho que cualquier cosa que nos sea ocasión de caer, la quitemos de nosotros, como lo veíamos en el capítulo anterior. Hemos de tener cuidado en cómo nos acercamos a los hombres que tenemos a nuestro alrededor. Y viceversa, los hombres también deben de tener cuidado en cómo se acercan a nosotras. Vigilemos nuestro tono de voz, nuestro lenguaje corporal, la sonrisa que le damos al otro. Cuidémonos, estemos atentas a lo que decimos, a lo que pensamos, a la manera en que miramos a los demás, a la manera en que le sonreímos a los demás. Estemos atentas a cómo estamos viviendo en este peregrinaje camino a nuestra ciudadanía eterna. Cualquier pecado siempre es en contra de Dios y luego es en contra de nuestro prójimo. Recordemos esta verdad, como lo dice Salmos 51:4. Quiero darte un consejo sabio. Evita estar sola por tiempos prolongados con los hombres. Recuerda, no somos inmunes. Y algo más. Realmente yo creo que los besos y las caricias son exclusivamente para el matrimonio. Creo que debemos de cuidarnos y debemos de tener cuidado con estos aspectos que parecieran inofensivos, pero creo que van dándote camino o pauta a acercarnos más y vivimos en un tiempo en donde somos bombardeados por todas partes respecto de la sexualidad y hemos de tener mucho cuidado. Y la pregunta número 7 dice: ¿qué ajustes tendrías que hacer en tu forma de pensar sobre el sexo, la sexualidad y la conducta sexual? Escribe cómo te ha convencido el Señor para que cambies y pídele el poder para que te ayude a hacerlo. Creo que primero tenemos que empezar a comprender lo que Dios dice acerca de la sexualidad. Si no hay una comprensión acerca de lo que Dios dice acerca de la sexualidad, va a ser imposible que nosotros hagamos cambios. Los cambios surgen de comprensión de verdades, de haber reflexionado verdades, de haber obtenido el conocimiento, reflexionado ese conocimiento y después viene la práctica. Creo que necesitamos tomarnos el tiempo para ir a las escrituras, para pensar. Incluso nuestra autora en las páginas 289 a la 296 da muchos consejos sobre cómo poner límites, sobre cómo cuidarnos al respecto de la sexualidad y nuestra relación con el sexo opuesto. Creo que haríamos muy bien en ir a estas páginas, leerlas y seleccionar aquellos que se ajustan a nuestra necesidad o a aquello que nos está tentando a nosotras en particular. A mí me gusta escribir diarios de oración. Poco a poco, a lo largo de los años, he ido modificando cómo escribo, si en mis diarios de oración, o he ido modificando. Últimamente he tenido solamente un diario y en ese diario hago mis devocionales, en ese diario escribo y reflexiono sobre el día, en ese mismo diario oro. Últimamente he tenido solamente una libreta, pero en los años pasados he tenido diferentes y en el 2019 tenía especialmente una libreta solamente para orar. Y leyendo el libro de Oseas me encontré con lo siguiente, quiero compartírtelo y espero y pueda servir. Fue del diario de oración de Anita, diciembre del 2019. Si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo, Él nos responderá. Oseas 6:3. Es inexplicable el amor de Dios para su pueblo. El libro de Oseas hace un relato verdaderamente asombroso del amor de Dios. ¿Cuántas veces yo misma he ido tras mis propios ídolos? ¿Cuántas veces he mentido y me he convencido a mí misma que no tengo ídolos? Bendita misericordia de mi Dios, que me revela mis propias mentiras por medio de su palabra. El capítulo 2 es mi oración. Tú eres el que eliges y llamas. Entonces te pido, Señor, que conquistes todos mis afectos, de tal manera que me entregue a ti sin reservas y un día pueda llamarte esposo mío, amado mío.
Oseas 2:16. Oh, amado mío, borra de mis labios todos los nombres de mis Baales, todos los nombres de mis dioses. Seduce mi alma y que mi voluntad se incline únicamente hacia ti. Hazme tuya para siempre. Muéstrame tu justicia, tu rectitud, tu compasión y tu amor inagotable. Permite que mis labios puedan decir, tú eres mi Dios. O mejor aún, haz que todo lo que soy grite que solo tú eres mi amado, que solo tú eres lo que más deseo y que solo tú eres mi Dios. Amén. Que Dios te bendiga. Espero y este contenido pueda bendecirte y pueda ayudarte en ese proceso de crecer a imagen y a semejanza de nuestro Señor Jesucristo.